Hola, hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Le doy las muchas gracias por estar conectado en esta hora, cada uno de ustedes. Eh, y aquí estamos. Es un día más, hemos llegado a otro día viernes. Es el día que nuestro Señor ha creado para nosotros, para usted y para mí, y vamos a vivirlo conforme a su gracia, a su voluntad, a su sabiduría. Seguimos acá en nuestro segundo día ya de estudio. Vamos a estar revisando todo lo que es el tema que tenemos para estas semanas. Es Iglesia, Neurodiversidad e Inclusión. Amén. Mi nombre es Rodrigo Araya, pastor de la Iglesia Tiempo Oportuno en el área de lo que es la neurodiversidad, discapacidad y de la comunidad Tiempo Oportuno en Chapilca. Y estamos a través de su programa justamente abrazando la neurodiversidad, programa transmitido a través de la radio TV Ictus y Agrupación Cristiana para el Autismo. Amén. Así que, mis hermanos, antes de seguir avanzando, ¿le parece si vamos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y oramos para que Él nos esté direccionando en todo lo que estemos hablando, esté guiando todo nuestro estudio, todo lo que vamos a hacer, si hay alguna pregunta y todo lo demás? ¿Les parece? Amén. Vamos a la presencia de nuestro Señor. Padre amado y buen Dios, delante de tu hermosa, de tu grandiosa, de tu divina presencia, estamos en esta tarde. Te rogamos, oh Rey del cielo, que puedas abrir nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro corazón, Padre amado, para atesorar tus verdades bíblicas, lo que hoy día tienes preparado para nosotros, Señor. Todo, Padre, el conocimiento que podamos adquirir, poder ponerlo en práctica. Necesitamos de ti. Te ruego, Padre amado, por todos los que se van a conectar, los que ya están conectados, Padre amado, para que también, de Dios amado, puedan disfrutar de este tiempo, Señor. Anímanos, Señor, todo aquel que esté cansado, Padre amado, que en este día, que en este momento sus fuerzas sean renovadas, Padre amado. Eh, y necesitamos siempre de tu presencia, Padre. Perdónanos por todo aquello que hemos cometido, que a ti te ha desagradado, Padre amado, y delante de tu presencia queremos estar limpios. Gracias te damos, Padre, por este hermoso tiempo. eh, y lo oramos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos. Y la semana pasada estábamos ya adelantando un poquito de lo que iban a ser estas semanas de estudio, que iban a ser alrededor de 9 capítulos que íbamos a tener, de 9 programas radiales en los que íbamos a estar tratando lo que es el tema de iglesia, de lo que es la neurodiversidad, y dentro de lo mismo de lo que es la neurodiversidad también vamos a estar hablando de lo que son las diversas condiciones de los niños, de las niñas, adultos, de lo que es las personas con discapacidad, y todo aquello lo estaremos tratando en estos capítulos. No ha sido tan fácil como poder agrupar tantos temas, dado que el tema de la discapacidad es un tema bastante sensible. En los últimos tiempos ha ido cambiando también mucho de términos. Algunas personas son más sensibles que otras a distintos tipos de términos que se puede usar. Yo tuve una clase, varias clases, hice un ciclo que ya terminé, gracias a Dios, de lo que era el lenguaje de señas. Esta clase era impartida por una persona nativa sorda. Y dentro de las primeras clases que nos pasaron fue lo que es la cultura sorda. Todo lo que era la inclusión, nos entregaron un video eh, bastante concientizador de lo que es la cultura sorda, y dentro de las preguntas que nos hacían era por qué era una cultura y cuál era la necesidad de poder conocer esta cultura sorda. Y era muy bonito y lúdico y muy impactante para mí el video que nos estaban mostrando,
para mí esto de las discapacidades, de la neurodiversidad, del autismo me toca fuerte porque, como ustedes ya bien saben, o los que no me conocen a mí, soy padre de un niño con autismo, tiene 5 años. Entonces, nos afecta y nos sentimos bien tocados lo que es este mundo de las capacidades diferentes o de la neurodiversidad. Y, y dentro de estos términos que yo les preguntaba al profesor, era si se decía discapacidad o se decía capacidades diferentes. Entonces el profesor eh, me decía que se decía discapacidad, discapacitado, discapacidad. Entonces yo le preguntaba por qué entonces ahora se decía capacidades diferentes. Bueno, dentro de lo que conocemos hasta ahora, el término capacidades diferentes es un término que se comenzó a usar ahora de forma contemporánea y nació allí en México para no excluir a las personas con discapacidad y hacerlo más cercano a la comunidad. Pero este mismo término termina excluyendo también a las personas con discapacitadas del sistema en sí, porque todas las personas tenemos capacidades diferentes. Entonces, es un eufemismo decir que las personas tienen capacidades diferentes, porque todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, cuando hacemos la excepción de personas discapacitadas, capacidades diferentes, excluimos a esta misma de todo lo que es o puedan ser los beneficios que estas mismas personas pueden hacer, porque la Organización Mundial de la Salud necesita categorizarlos para poder brindarles ayuda. Y cuando nos encontramos con este término, en sí no se puede brindar mucha ayuda, por lo cual el término correcto nos explicaban que era persona discapacitada, pero siempre tiene que ir persona discapacitada de la audición, o sea, primero siempre persona discapacitada y del área que esta persona es discapacitada, porque sí puede ser discapacitada a lo mejor en lo auditivo, que no pueda tener audición o audición parcial, pero esta persona no está limitada para ejercer otras funciones. Entonces las personas cuando dicen no tiene capacidades diferentes es porque cuando dicen discapacitada se van a un extremo de ellos mismos a hacer a la persona discapacitada en su totalidad, cosa que no es así. Las personas cuando tienen una discapacidad no lo hace menos importante o no los hace que estas personas no puedan realizar otras funciones u otras labores. De ahí la importancia de poder conocer lo que es la discapacidad, lo que son las terminologías. Eh, y esta persona me decía eso, que siempre persona se tiene que nacer, persona ciega, no cieguito o no sordito, sino que persona discapacitada de la visión, o persona discapacitada ciego, persona es discapacidad visual o sordo, pero el término es la discapacidad. Amén. Ese es un término y hay otros términos más que vamos a ir viendo dentro de lo que son los próximos programas para que podamos entender por qué la importancia de usar términos dentro o conocer estos términos dentro de la sociedad donde nos desarrollamos, ya sea en nuestras comunidades de fe, en nuestras universidades, en nuestros trabajos. Es súper importante conocer los términos. Ya en sí, el término autismo ya se está también dejando de lado, o síndrome del autismo, o TEA, trastorno del espectro autismo. Otros dicen que no, solamente es EA, autismo nomás, o porque no es, eh, no es una, no es, ¿cómo le puedo llamar? No es un trastorno, no es un trastorno,
y ahí hay argumentaciones de diferentes lados. Por eso que es sumamente difícil poder tratar estos temas, pero lo que nos vamos a evocar en estos temas de aquí en adelante es cómo involucrar ya sea a las personas con capacidades diferentes o ya sea a las personas discapacitadas o a las personas discapacitadas neurológicamente, a los autistas y a todas las personas que son diferentes a nuestras comunidades de fe y cómo nosotros las vamos tratando, nos vamos relacionando con ellas. Es sumamente importante poder conocer lo que es la discapacidad y mucho más en nuestras comunidades de fe. Para mí es sumamente importante que estas personas, porque son personas, puedan tener acceso a una buena educación teológica, porque sí, ya se han abierto las aulas, se han abierto las universidades, ya en trabajo prácticamente casi por normativa que en las empresas con una cantidad de trabajadores pueda haber personas con discapacidad incluidas, al menos una o dos personas. Por eso que en los supermercados nosotros podemos ver a personas con síndrome de Down trabajando, haciendo labores allí, porque por normativa tiene que ser. Pero yo muchas veces me pregunto si no hubiesen esas normativas, ¿qué sería de todas estas personas con capacidades diferentes o estas personas discapacitadas? ¿Qué sería de ellas? Si no estuvieran estas leyes, me he preguntado de un tiempo a esta parte, ¿qué pasaría con todas estas personas discapacitadas si por normativa, si no existiera la norma de los accesos para las personas con silla de ruedas? En los templos o donde vamos, hay acceso ahora con silla de ruedas, pero antes no era así. Incluso todavía podemos encontrar lugares donde los accesos son irrisorios, da rabia y da pena, porque, porque son demasiado injustos para las personas en silla de ruedas o para las personas que son ciegas. Les puedo hablar de que siempre lo conversamos con mi esposa allí entre el ICI y Almacenes París. Abrieron o se extendieron un poquito más en el ICI en esa intersección y la calle desemboca en una cuneta de una altura alrededor de unos 35 centímetros a 40 centímetros de altura, que es grotesca, que una silla de ruedas no podría pasar por allí. Se llega al otro extremo y está a la misma altura y hay un bandejón y no hay una apertura, no hay una entrada, sino para vehículos. Entonces ni siquiera un coche para bebé puede transitar por ahí. Entonces eso yo lo encuentro que es una injusticia y no se hace nada al respecto. Pero no es ajeno tampoco nuestros templos. La accesibilidad es muy importante para las personas con capacidades diferentes. Por eso que este tema es iglesia, neurodiversidad e inclusión, porque debemos estar pendiente y estar involucrado con las personas en discapacidad. Y la discapacidad la hemos tenido siempre. Siempre ha estado en la humanidad, a excepción del libro de Génesis. En el libro de Génesis nosotros podemos encontrar que cuando nuestro Creador hizo los cielos, hizo la tierra, hizo los animales y por último la creación final fue el hombre. Y Dios dijo, o la palabra dice, y vio Dios que todo era bueno. Y cuando dice que todo era bueno, era porque todo era perfecto. En ese primer instante de la creación no había discapacidad alguna. Dios no creó a Adán, Dios no creó a Eva con una discapacidad, lo creó a imagen de Dios. Y creó el paraíso para que el hombre disfrutara del paraíso, para que se gozara en él y para que Dios también, al gozarse el hombre, él también se sentía gozoso de su creación. Pero no fue al instante
que la tentación o el diablo, el enemigo, entró en la humanidad, el pecado a través de este mismo, que vinieron todos los males al ser humano, incluyendo la discapacidad. Incluyendo la discapacidad. La discapacidad no viene en primera instancia de Dios. Pero Dios estuvo presente. Dios permite. Dios permite. Y esto viene envuelto en lo que se llama el pecado original. El pecado original. El pecado original dañó a la humanidad por completo. Por completo. De ahí que el hombre está incierto en una sociedad maldita, maldita a través del pecado. Y este pecado nos va a acompañar hasta que Jesucristo venga en su segunda venida y nos redima por completo de aquel pecado. Hasta ese tiempo va a haber muerte en el ser humano. Hasta ese momento, hasta que Él no venga en su segunda venida, va a haber lisiados, van a haber sordos, van a haber minusválidos, va a haber autismo, van a haber enfermedades de diferentes tipos, van a haber guerras, pestilencias, va a haber de todo aquello, porque todo aquello fue consecuencia del pecado. ¿Me entienden? ¿Cierto? ¿Me están siguiendo? Entonces, desde ese tiempo hasta ahora nos han acompañado las discapacidades en el ser humano. Y las diferentes culturas lo han abordado de diferentes formas, la discapacidad. Unas que son lamentables, son horrorosas, que el solo hecho de mencionarlas se me revuelve el estómago. De ver cómo ciertas culturas trataban a las personas en discapacidad. No es como en el día, como hoy día, aunque también lo podemos ver en su minoría, pero podemos ver que la civilización, un ejemplo de la civilización espartana, que le hacían oda al cuerpo, a la musculatura, a la lucha, a la guerra. Esparta no aceptaba y no toleraba la discapacidad en uno de sus miembros, de sus habitantes, de sus niños. Apenas nacía un niño con alguna discapacidad, los espartanos tomaban aquel pequeño, aquella pequeña con algún tipo de malformación o discapacidad y lo despeñaban. Los tiraban de un monte alto hacia abajo. Cruel, ¿cierto? Cruel. Porque en su imperio, en su mundo espartano, no podía o no existía, no había lugar para la imperfección, según ellos. Crudo y cruel. En Asia los abandonaban en el desierto. En India también los dejaban en la selva. A los niños cuando nacían o a las niñas con discapacidad, los tomaban, los llevaban a la selva y los abandonaban allí a su suerte. Estamos hablando de una selva con tigres, con diferentes animales feroces que la imaginación da para mucho. O también, si no los dejaban abandonados en la selva, los entregaban al Ganges, este gran río grandote que atraviesa todo aquel continente. Es uno de los ríos más grandes del mundo, uno de los 3 más grandes, el Ganges. Y los arrojaban al Ganges. Ahora a nosotros se nos parte el alma, ¿cierto? Pero aquellas civilizaciones, aquellas culturas lo hacían de esa manera. En Egipto también podemos encontrar historias en que los egipcios también abandonaban a aquellos niños, aquellas niñas con capacidades diferentes, pero también podemos ver que en Egipto tal vez eran excepciones las que los abandonaban, pero podemos tener también argumentos históricos que señalan que los egipcios más bien acogían a estas personas y trataban de brindarle algún remedio, alguna ayuda para poder facilitarles la vida a los niños que nacían
con alguna discapacidad. Los egipcios trataban de mejorar aquello. Y puedo ver acá en una de las apuntes que tomé que nos señala que la representación más visible de aquello que te estoy mencionando es el dios Horus en forma de un niño con muy poco desarrollo como persona, como niño, se ve muy débil en los brazos de su madre Isis. Y su madre Isis se encuentra también en una posición en la que se encuentra con su brazo, al parecer, quebrado y con una especie de férula muy rústica, obviamente, porque estamos hablando más de 2500 años antes de Jesucristo en aquella civilización. Pero podemos ver que ya existía un tipo de férula que las mismas que conocemos hoy en día, y a esta madre acogiendo a su hijo, que era entre comillas, el dios Horus. Y también podemos ver que la civilización en la civilización, en la cultura hebrea, los hebreos antiguos, también podemos ver que también aquellos los defectos de las personas eran considerados como pecado en la cultura hebrea antigua, antes de Jesucristo. Era considerado pecado. Ya vemos en un pasaje de las Escrituras cuando a Jesucristo le consultaban: ¿y quién pecó por aquel ciego? ¿Pecó él o pecó su madre? Mas Jesucristo le señaló: no ha pecado ni su madre, ni su padre, sino que esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y las primeras señas en el pueblo hebreo de lo que es la discapacidad la podemos encontrar en el libro de Deuteronomio 15:21. Y les voy a invitar a ver o a ir a Deuteronomio 15:21. A ver si me pueden acompañar allí ustedes en sus casas. Deuteronomio 15:21. La palabra de Dios dice así: si alguno de estos animales está cojo o ciego o tiene algún otro defecto grave, no se lo presentarás en sacrificio al Señor tu Dios. En tal caso podrás comértelo en tu propia ciudad como si fuera una gacela o un ciervo. Estés o no, ritualmente puro, pero no comerás la sangre, sino que la derramarás en tierra como si fuera agua. Acá está hablando de los animales, pero está hablando de los animales que tienen una discapacidad, una imperfección que no iba a ser presentado como sacrificio. Posteriormente también el libro nos está señalando en cuanto al sacerdocio de la familia de Aarón, que también ningún sacerdote puede entrar a los atrios de Dios si tiene alguna discapacidad. Y todos podemos pensar, o algunos, hoy, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Y por qué Dios actúa así? Pero también tenemos que tener conciencia que Dios es un Dios puro, un Dios sin defecto, y lo que Él quiere y requiere de sus hijos y de sus adoradores es la perfección, entre comillas, porque ninguno es perfecto. Amén. Por lo tanto, el sacerdote, cuando entraba a ofrecer sacrificios una vez al año, primero tenía que ofrecer por él y por su pecado, para luego presentar ofrendas por él y por el pueblo. Y si había pecado alguno en él, él inmediatamente era consumido por la presencia de Dios. Por eso no se podía presentar ante la santidad y ante la perfección de Dios a alguien o a alguna persona que estuviera en situación de discapacidad. Pero no obstante, podía sí presentarse delante de Dios, pero no
en el contexto del lugar santísimo. Lo podemos ver en el templo, que había lugares especiales para las personas que tenían algún tipo de discapacidad. Pero una voz también bien fuerte la podemos encontrar en segunda de Samuel. Y les pido que nos acompañen porque esto también es demasiado bien fuerte en concerniente a lo que es la discapacidad. Vamos a segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Esas cosas. Ay, se me anduvo. Segunda de Samuel, que la tenía y se me corrió el papelito. En segunda de Samuel podemos ver cómo el rey David le habla a aquellos que iban a la guerra y les dice que no aborrecía y detestaba a los lisiados porque no le eran gratos delante del templo, porque no le eran gratos delante de Dios. Y su palabra era: yo aborrezco a aquellos lisiados. Palabras fuertes del rey David. Y tampoco ellos estaban destituidos para ir a la guerra. No podían presentarse a la guerra. O sea, en el contexto de la sociedad hebrea, las personas en situación de discapacidad no tenían acceso a la presencia directa de Dios y tampoco eran, y también eran marginados de la guerra y de las otras quehaceres ciudadanos. Eran totalmente discriminados. Pero también podemos ver esto en el Antiguo Testamento, una voz alentadora dentro de todo, como este contexto que podemos ver que es una discriminación a las personas en contexto de discapacidad. Hay una voz alentadora, una voz profética a través de Isaías, en Isaías 35, del 3 al 6. A ver, Isaías 35, del 3 al 6. Y dice así, del 3 al 6. Fortalezcan las manos de los débiles, afirmen las rodillas temblorosas. Dígala a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo, su Dios vendrá. Vendrá con venganza, con tribulación divina, vendrá a salvarlos. Una voz de esperanza, una voz alentadora para aquellos que están en situación de discapacidad. Fortalezcan las manos de los débiles, fortalezcan las manos o las piernas de aquellos que están en una situación de discapacidad. Afirmen aquellas rodillas que están allí en el suelo y que no se pueden levantar. Hay una voz de esperanza para ellos. Amén. Y esto es hermosísimo porque acá tenemos luces de lo que va a ser la presencia y las palabras de nuestro Señor Jesucristo a las personas con capacidades diferentes. Las personas en condición de discapacidad la hemos tenido siempre, mis queridos hermanos, siempre ha estado. Por eso que hoy en día el tema fundamental es cómo concientizamos nosotros a nuestras comunidades de fe, a nuestras iglesias, para que tomemos cartas en el asunto y podamos hacer algo, podamos ser inclusivos con las personas en discapacidad, con estas capacidades que son tan diferentes y que todos tenemos. Es hermoso ver cómo Jesucristo nos alienta a que tengamos compasión de aquellos
que han sido desfavorecidos, si se puede llamar de alguna forma, con alguna capacidad diferente. Pero la verdad es que esa es la visión de nosotros, que tal vez somos personas típicas o que sí tenemos, no somos a lo mejor ciegos, no somos sordos, ¿cierto? No somos mudos, no hemos sido amputados de alguna extremidad, pero la verdad es que todos somos iguales delante de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la curación de un paralítico marcó el inicio de las sanidades físicas en los tiempos de Jesucristo. Marcos 2 del 1 al 12. Vamos a revisar. Marcos 2 del 1 al 12. Jesús sana a un paralítico. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban sentados allí maestros de la ley, que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían aquellas personas, todos los que estaban reunidos en aquel lugar. Jesús sana y perdona pecado. Y Jesús en este episodio se pone por encima de la ley, porque para la ley, aquellas personas que estaban en una situación de discapacidad era porque alguno de sus padres o alguno de su línea generacional había cometido pecado. Entonces, aquella persona en discapacidad era portador de aquel pecado. Y como era portador de aquel pecado, entonces era marginado del templo, era marginado de la función sacerdotal, era marginado de la sociedad. Y Jesús aparece en medio de aquel culto, digamos, que tenía allí, en aquella casa iglesia. Y predicando, y tal vez sus amigos se dijeron: oh, está Jesús aquí, hay una oportunidad para nuestros amigos. Y aquí me cabe poder decir que hay una tremenda enseñanza valórica para las personas que están alrededor de una persona en discapacidad, sino que
podemos ver aquellos 4 amigos que sin duda alguna tenían en su corazón un tremendo amor por su amigo que era paralítico, que era lisiado. La Biblia no nos menciona cómo sucedió aquello, si fue a través de alguna enfermedad, si nació en aquella condición, no lo sabemos, pero sí podemos ver que hay 4 personas que pudieron atender a la necesidad de aquel amigo, y no por aquella necesidad o aquella discapacidad los discriminaron, sino que sus amigos permanecieron al lado de su amigo, hicieron todo lo posible para llevarlo a aquel culto el día domingo. No le importó el horario, no le importó si estaba lleno, no le importó nada, sino que lo llevaron a la presencia del Salvador. Dijeron, esta es nuestra oportunidad, y pescaron a su amigo, lo tomaron y lo llevaron a la presencia del Salvador, porque creían que allí podía haber algún milagro. Pero el milagro más grande no fue la sanidad física de aquel lisiado, sino que fue la sanidad espiritual de aquella persona, que es lo primero en el ser humano y es a donde apunta Jesucristo. Y esto es para todas las personas que están en capacidades diferentes o que tienen alguna discapacidad. Nosotros estamos en este mundo de paso, mi querido hermano, mi querido amigo. En este mundo y en esta vida viene una vida mejor, y esa vida mejor es al lado de Jesucristo, es en nuestra patria celestial. Y para estar en aquel lugar, en aquella patria celestial, primeramente tenemos que ser salvados en nuestra condición espiritual. Primeramente, nuestros pecados deben ser perdonados. Primeramente. Y después viene lo demás. Después viene lo demás. Pero fíjate que cuando una vida es transformada en la presencia del Señor Jesucristo, cuando una vida tiene su corazón y su espíritu sano, lo demás queda a un lado, porque experimentas una nueva vida espiritual, un nuevo nacimiento. Aquí podemos ver un doble milagro. Podemos ver el milagro espiritual de Jesucristo en el corazón, en la vida espiritual del paralítico, al decirle tus pecados te son perdonados, y también al decirle toma tu camilla y vete a tu casa. Rompió con todos los paradigmas habidos en aquel lugar. Para todas las personas, el lisiado era lisiado y por tanto era renegado y excluido de la presencia de Dios. Pero aquí Jesucristo pasó por encima de la ley. Le dijo, no es así. Él es tan importante como cada uno de los que está acá. Y podemos ver cómo Jesucristo está iniciando su vida ministerial con uno de estos primeros milagros en sanidad física. Y es con esta persona paralítica. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y qué diferencia hay entre el nuevo pacto, entre la gracia y la ley. Entre la gracia y la ley. Hoy día es tiempo de gracia. Hoy día estamos en el tiempo de la gracia. Hay ciertos movimientos que están volviendo y dicen tenemos que volvernos nuevamente a la ley, tenemos que volvernos nuevamente a las costumbres antiguas. Y cuando la persona dice tenemos que volvernos a las costumbres antiguas, entonces estamos tomando todo lo que es el antiguo pacto y la ley, donde la ley en cierta forma está discriminando a las personas con capacidades diferentes o a las personas en discapacidad. Hoy día cualquier persona, cualquier hermano puede ir a la presencia de Dios sin importar algún impedimento físico. Sin importar si es cojo, si es manco, si es mudo, si es ciego, si tiene autismo, si tiene cualquier tipo de discapacidad.
o de capacidad diferente, como te acomode. Pero como sea, hoy día en la gracia cualquier persona puede ir directamente a la presencia de Dios. En el antiguo pacto, bajo la ley, no es así. Entonces, cuando las personas dicen volvámonos a la ley, están volviendo a ese tiempo donde hay esta discriminación. Ojo con aquello. Ojo con aquello. Hoy día le estamos dando una pequeña pincelada a lo que es la discapacidad que la hemos tenido desde tiempos antiguos. Desde que Adán pecó, comenzó un tiempo de discapacidad y hasta que venga Jesucristo en su segunda venida, van a estar los discapacitados. Así como Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, a los discapacitados también. La enfermedad siempre estará también en nuestra sociedad. Pero ¿cómo nosotros como personas incluimos a las personas en discapacidad en el tiempo de hoy a nuestras comunidades de fe? ¿Cómo lo hacemos? ¡Wow! Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Yo creo que parece que ya estamos, como la hora se me ha hecho cortito, mis hermanos, y me van a disculpar tal vez los que me están escuchando, pero yo cuando hago algún estudio, sí, me pongo medio predicador, así como que me dijeron la otra vez, tú cuando haces clase como predicando, porque hice clase también su tiempo ahí en un instituto bíblico, ahí de nuestra congregación, y, y lo hago de esa forma. Hay cierta pasión, como me dijeron en un tiempo allí. Pero esta pasión sí es así, mi hermano, y la pude descubrir. Doy gracias a Dios en este tiempo, a través de nuestro Hijo. Por eso que estoy tan interesado en que muchos más podamos interiorizarnos en el tema de iglesia, en temas de iglesia, neurodiversidad, discapacidad, inclusión, que son fundamentales para este tiempo. Ya para la otra semana, mis queridos hermanos, vamos a estar entrando en otro tema, que es un tema un poco más teológico, ya que tiene que ver también con las discapacidades, ya con las personas en discapacidad. Y me gustaría también que nos siguieras acompañando y que nos siguieras haciendo algunas preguntas, ¿ya? Como un ejemplo, las personas que tienen capacidades neurológicas pueden ser salvas. ¿De qué manera una persona neurológicamente o en capacidades diferentes neurológicamente es salva? Si la palabra dice que si confesáremos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor, podemos optar a la salvación. ¿Cómo encontramos esta relación entre la palabra de Dios y las discapacidades? ¿Cierto? Hay una teología, la teología de la discapacidad. Tú puedes ir allí y buscar teología de la discapacidad. En nuestras comunidades de fe hablamos desde discipulado hasta un estudio avanzado de todo lo que son estudios teológicos. Pero hasta el momento he estado en varias comunidades de fe, he tenido varios amigos, pastores amigos, pero nunca les debo confesar que había escuchado que se ha hablado o que se ha predicado la teología de la discapacidad. Nunca. Nunca. De los 24 años que llevo en iglesia, que he sido invitado, me han invitado, he ido, como le digo, por diferentes motivos a diferentes iglesias, he ido a diferentes seminarios, he estudiado, pero nunca se ha abordado el tema de la teología de la discapacidad. Terminamos, ¿cierto?, con todos, con libros proféticos, y le damos con históricos, y le damos con los libros sapiensales, y le damos con diversos tipos de temas, con escatología, con neumatología, ¿cierto? Con teología sistemática 1, 2, 3 y todas las teologías que pueden haber, pero nunca me he encontrado con la teología de la discapacidad. ¿Por qué, mis hermanos?
Es un tema que es importante tocarlo en nuestras comunidades de fe porque nos dan un acercamiento a lo que es las capacidades diferentes o las discapacidades, lo que es la inclusión en nuestras comunidades de fe. Por eso la importancia de tocar estos temas y de hacer este estudio. Amén. Así que te invito a que podamos ir avanzando, podamos ir creciendo y que nos puedas hacer las preguntas que tengas que hacer y nosotros los vamos a ir contestando. Ya no se nos está acabando el tiempo que tenemos. Muchas gracias a todos los que se han conectado en el día de hoy, los que se conectarán posteriormente en estos días. Nos puedes encontrar también en Facebook, en las redes sociales como Agrupación Cristiana para el Autismo. También nos puedes escuchar a través de Radio TV Ictus, ¿cierto? Y cualquier consulta la puedes hacer a través de los diferentes medios que tenemos a través de sus páginas, amén, de la página de la agrupación. Darle un saludo a cada uno de los hermanos que componen la Agrupación Cristiana para el Autismo, de las personas del grupo de apoyo, de los que están ahí constantemente enviándose saludos, enviando nuevas fuerzas, orando los unos por los otros. Un saludo para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Un saludo para nuestras comunidades de fe, que con estos temas vamos a ir creciendo y vamos a ir avanzando en lo que es la inclusión. Los voy a dejar ya en este tiempo y vamos ahora para ir despidiéndonos ya. Espero que sea de bendición el tema que estamos tocando y que podamos llevarlo directamente a la práctica, mis queridos hermanos. Hemos dado una pincelada a todo lo que es la discriminación o más bien dicho, las discapacidades desde tiempos antiguos, desde el Génesis hasta el día de hoy. Amén. Y se nos quedó por ahí también que lo vamos a ir abordando en el próximo capítulo, cómo se fue desarrollando el tema de la inclusión también en la iglesia primitiva y cuándo comenzó todo aquello, cuándo se comenzó a tomar ciertos términos y eso lo vamos a estar abordando en el próximo tema, en el próximo capítulo. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a ir a la presencia de nuestro Señor para orar y dar gracias por este día. Gracias te damos, Padre amado y buen Dios, por este tiempo que hemos tenido, Padre amado, de educación, porque nos instas a tiempo y fuera de tiempo, porque nos enseñas, nos redarguyes y queremos, Padre amado, ser de bendición dentro de tu reino. Queremos, Padre, llevar, Padre amado, a través de tu Espíritu Santo a las personas, Padre, a que sean salvas, a que puedan tener un encuentro contigo. Creemos que tú no eres un Dios que discrimina. Creemos que tú eres un Dios de oportunidades. Creemos que tú eres un Dios de amor, un Dios que habla, un Dios, Padre, de milagros, un Dios, Padre todopoderoso. Creemos en ti, Dios amado. Tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has desamparado. Y en esta tarde te ruego y te pido por aquellos hermanos que en este momento o aquellas personas que en este momento están en condición de alguna discapacidad, Padre amado. Si puedes, Padre amado, tú en tu soberana voluntad traer sanidad a aquellas personas, Padre amado, como lo hiciste con aquel paralítico, hazlo, Padre amado. Tú tienes el poder. En el nombre de Jesucristo, Padre, que puedan ahora recibir sanidad a través de la fe, a través de la fe en ti, Padre amado. Y aquellos, Padre amado, que están en otras condiciones, Dios amado, benditos sean, Padre Dios bendito, y danos a nosotros las fuerzas para poder, Padre, avanzar con nuestros hijos en condición, Padre, de autismo, en condición de Down y tantas condiciones neurológicas más, Padre amado. Danos la fuerza para seguir avanzando con ellos, dándoles las herramientas necesarias para el desarrollo, Padre, de ellos como personas, como individuos. Padre, te bendecimos a ti ahora y siempre, y a ti sea la gloria, el honor, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga, mis queridos hermanos, y nos estamos encontrando la próxima semana en un nuevo capítulo de Abrazando la Neurodiversidad. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias, mi hermano Nelson. Que el Señor te bendiga también allí tu vida. Chao, chao.